ocasión, esta noche, vamos a hablar sobre el manejo financiero en tiempos de crisis. Nuestros conversatorios y conferencias de estos temas de interés son para todos nuestros asociados y las otras personas que se puedan conectar, el gremio médico en general, y los preparamos para que nos vayamos educando. Y si la cooperativa, los asociados somos educados en materia financiera, vamos a entender mucho más lo que está por venir, ya que en esta conferencia de manejo financiero en tiempos de COVID y de crisis que tenemos a nivel mundial, sabemos que la salud y la economía son prioridades en el día a día. Y la crisis sanitaria que estamos viviendo ha venido a cambiar la forma de todo nuestro entorno, nuestra forma de vida, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de manejar nuestro dinero. Y aunque si bien es cierto, estamos viendo que la curva está bajando en nuestro país, la curva de contagios de COVID, también a nivel mundial, hemos visto rebrotes en otros lados, no sabemos si esto puede pasar o va a venir a pasar aquí. Ese es otro tema, es un tema médico que en algún momento lo vamos a tratar. La crisis económica todavía no hemos empezado, o tal vez la estamos iniciando, y es por eso que nos sentimos comprometidos a educar a nuestros asociados y a la población en general sobre este tema, para prepararnos y para cuidar mejor nuestras finanzas. Y lo mejor en este caso es traer a una persona especialista en economía. Y es por eso que nuestra invitada ahora es la licenciada Mariana Belloso. Ella es editora de Economía de la Prensa Gráfica y nos va a educar, a hablar del tema ahora de manejo financiero en tiempos de crisis. Bienvenida, licenciada, buenas noches. Gracias, buenas noches y qué gusto estar nuevamente con ustedes. El doctor Gregory, presidente del Comité de Educación también. Estábamos ahora aquí reunidos para tratar este tema. Gracias. Bueno, con algunos, pensaría que ya con varios afiliados de Comédica, con varios socios de Comédica, en las charlas presenciales que lográbamos tener antes, como en las conferencias virtuales que también hemos hecho. Así que, pero para quienes están con nosotros por primera vez, voy a explicar un poco la dinámica. Yo traigo una pequeña presentación en la que espero darles una introducción y un contexto general de cómo estamos viviendo y cómo esto también afecta a nuestras finanzas, sobre todo porque una gran parte de ustedes tienen sus propias clínicas, sus propios negocios, en eso me voy a enfocar. Pero los invitamos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta en particular, la puedan hacer. A mí me interesa más responder las dudas que ustedes puedan tener que venir a hablarles de lo que yo creo que es importante. Vamos a empezar entonces a hablar sobre el contexto, cómo estamos, dónde estamos parados, cuál es la situación. Bueno, esta crisis por el COVID-19 nos ha generado impactos económicos desde varias esferas, desde varios ámbitos. Una crisis eminentemente sanitaria en un principio, que se pasó llevando la economía mundial, y por supuesto que nuestro país no ha sido la excepción, y hemos tenido impactos externos, internos y estructurales. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con los impactos externos? El Salvador se ha visto afectado por varios flancos. Las remesas se cayeron porque en Estados Unidos, el país con más casos de COVID en el mundo, se ha reducido también el empleo, se ha golpeado la economía, y varios estados han decidido volver a cerrar debido a las segundas oleadas de casos de COVID que se han presentado. Esto ha afectado, por supuesto, al empleo hispano, y los casi 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos han podido mandar menos dinero este año de lo que envían normalmente. Luego, en la parte del comercio, nuestras exportaciones, eso se ha golpeado bastante también, no solo por la contracción de la demanda internacional, sino porque aquí se paralizó la economía como parte de las medidas de contención. Ustedes recordarán esa cuarentena en la que estuvimos por casi 3 meses, cómo la industria no pudo seguir operando, cómo el comercio estuvo operando a medias, y que se ha reducido también el movimiento de carga, tanto en vía aérea como en vía marítima. Y finalmente, en el turismo, yo creo que ese es uno de los sectores, ya vamos a ver el impacto por sector de esta crisis del COVID,
pero el turismo es una de los sectores en los que teníamos muchas esperanzas este año que iba a ayudar al despegue de la economía. Recordarán ustedes el macroproyecto que tenía el gobierno con Surf City, que iba a tener efectos multiplicadores en el resto de la economía. Todo eso se cayó y íbamos a tener un campeonato mundial de surf. Y se preveía que iba a haber un aporte mayor del turismo al PIB global del país, que desgraciadamente no lo vamos a tener. Ahora, ¿qué pasa con los impactos internos? De nuevo, aquí tenemos una combinación de dos factores. Primero, el COVID como tal, la gente que se ha quedado sin su trabajo, la gente que se ha enfermado, la gente que ha muerto, y todos hemos tenido que lamentar, creo ya, familiares que hemos perdido por esta enfermedad. Pero también por el otro lado las medidas de contención para tratar de evitar que la enfermedad se expandiera. Esta prolongada cuarentena que vivimos impactó mucho a los negocios que no tenían autorización para operar. Entonces ahora lo que vemos es una gran cantidad de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que han tenido que cerrar. Entonces tenemos por ese lado desinversiones, negocios que se han ido para otros países, sobre todo para Guatemala, Honduras, donde sí hay ahorita una reapertura más avanzada que aquí. Los cierres de los negocios, como les decía anteriormente, bancarrotas, empresas que simplemente no pudieron seguir operando, el aumento consecuente del desempleo y de la pobreza. Y ahí entramos también en el ámbito de los efectos estructurales, porque estamos viendo dos golpes bien fuertes. Por un lado, en las finanzas del Estado, que eso ha sido un punto débil en nuestro país desde siempre. Cierto. Y es algo que nos afecta a todos, porque eso implica que no va a haber fondos para dar salud de calidad, no va a haber fondos para dar educación de calidad, ni otros servicios que el Estado debe proveer, sobre todo a la población más vulnerable, a la población más pobre. Y por el otro lado, el avance que vamos a ver en la pobreza. Esos son datos que están reportados en el último recomendatorio, digamos, y análisis que hace el BID, aunque si bien a nivel regional, hablando de la región de México, Centroamérica y el Caribe, no nos posiciona tan mal. O sea, dice que la brecha entre pobres y ricos no estaba tan mal en El Salvador, relativamente. Pero sí hace mención lo que tú dices, ¿verdad? Sí. Primero, que nuestra economía realmente nunca había crecido arriba del 2.5%, por más que se diga. Entonces eso nos pone ya en una posición débil. Además, hace mención de la poca maniobrabilidad que tiene el Estado respecto a la deuda interna, que nos pone, y luego con la poca recaudación, por lo que tú ya has mencionado, nos pone en una situación un poco más débil, que hace que lo que estamos viendo, la dificultad para la captación de fondos a nivel internacional. Así es. Bueno, en términos de crecimiento, el Banco Central plantea que este año podría llegar el decrecimiento del PIB a un 7.5%, pero hay cálculos hechos por otros organismos que apuntan a un 8% o más de decrecimiento. O sea, un decrecimiento del 8% en la economía. Y tenemos, como les decía, este doble impacto, por un lado de la crisis sanitaria, la cantidad de recursos que se han necesitado para hacer frente. Ustedes saben, el Ejecutivo tenía autorización para un endeudamiento de 3.650 millones de dólares. Esto es casi la mitad del presupuesto que teníamos para este año. Y por el otro lado, las medidas de contingencia, todos los cierres, que igual van a afectar no solo el ingreso de la población, sino que también los ingresos fiscales del gobierno. Tenemos también una diferenciación entre el impacto en los diferentes sectores. Por un lado, como les decía antes, la industria, el turismo y el comercio están entre los más afectados por el cierre prolongado y las medidas de contención que todavía van a continuar. Ya vamos a hablar de eso también. Y por el otro lado, hay sectores que han vivido menos el impacto, como el sector financiero y el sector de salud, por el aumento en la demanda en ambos. Realmente el sector financiero probablemente el próximo año va a empezar a ver algún tipo de impacto, porque se va a ver esa reducción en la capacidad de la gente para seguir haciendo frente a sus responsabilidades. Pero lo que hemos visto a la fecha es que pasaron los 3 meses por lo que por ley la gente estaba dejando de pagar sus préstamos, estaba dejando de pagar sus obligaciones, y realmente el impacto no ha sido tan grande hasta el momento en el sector financiero y tampoco en el sector de salud.
veamos las perspectivas, eso es como estamos, ¿verdad? Pero en el impacto te refieres al crecimiento de la mora. Y al decrecimiento del sector como tal. Porque, pues, como parte del sector financiero, en Comérica sí hemos visto, y con buenos ojos, pues estamos en el sector salud, que realmente la capacidad de ahorro de los individuos ha aumentado. Es más, vemos en el sistema financiero en general que hay un superávit de liquidez, digamos. Sí. De hecho, el sector financiero, como les decía, es uno de los menos impactados, ¿verdad? Tendrá que ver eso, que lo que hace poco estuvieron discutiendo en otros foros, que ha aumentado la cantidad de ahorro porque no hay dónde gastarlo. Sí. O sea, ha disminuido la economía de consumo, que era la que prevalecía mucho en nuestro país. También mucho plan de inversión se quedó a medias. Había gente que tenía fondos para hacer algún tipo de inversión este año, ya no lo pudo seguir haciendo y han utilizado ese dinero para otras cosas. Pero como vamos a ver, el escenario de cada quien es diferente. Pero en términos globales, ustedes están en los dos sectores que están menos impactados, ¿verdad? Entonces, no hay que dormirse. Probablemente veamos un shock del lado de la demanda debido al aumento del desempleo y de la pobreza, pero ustedes ahorita están en una mucho mejor posición que otros sectores. Eso es como estamos. ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Qué es lo que sigue? Por un lado, esto que les mencionaba, un shock por el lado de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Las familias con menos dinero, las familias con menos cantidad de recursos para poder mantener sus negocios. Yo he hablado con pequeños empresarios que han hecho un esfuerzo sobrehumano para no despedir a sus 2-3 empleados que tienen, incluso retirando dinero a las tarjetas de crédito para poderles seguir pagando. Esto es bien complicado porque me está poniendo en una situación delicada a futuro, entonces es algo que tenemos que prever. Está bien, estamos en un sector que se ha mantenido, que está a flote, que está con un buen momento, que va a seguir teniendo demanda, que los servicios de salud van a seguir teniendo una mayor demanda, pero yo me tengo que adelantar a que posiblemente haya menos gente para poder gastar, haya menos gente para poder invertir o para pagar y para cuidar su salud. Exacto. Entonces es algo que yo tengo que tener en mente a la hora de armar mi plan. Prevemos también que va a haber un menor circulante. Quizás la gente va a priorizar esto de tener su guardadito, si bien el momento, un momento más duro, pero sí prevemos que va a haber un menor circulante y sí una pérdida en general del poder adquisitivo. Muchas familias han tenido una o dos personas que devengaban un salario y que o perdieron su empleo o están a media jornada. Ustedes saben que la ley salvadoreña, la ley laboral salvadoreña, permite esa figura de la reducción de jornada. Entonces a muchísimos trabajadores en el país, el patrón les ha dicho, mire, yo no quiero despedir a nadie, pero lo voy a dejar a media jornada, la ley me lo permite por 3 meses, así que usted va a estar trabajando la mitad de las horas y yo le voy a pagar la mitad de las horas. Entonces eso se ha dado muchísimo. Sí, fíjate, eso hay que llamar la atención, porque posiblemente uno en su casita guardado no percibe. Yo veía una entrevista ahora con el famoso señor Don Pedro, y hay otro representante que de los vendedores informales. No, del sector restaurantero. Okay. Del nuevo Don Pedro. El restaurante Don Pedro. Yo estaba pensando Don Pedro, el de los vendedores informales, no. Y estaba otro señor que se me ve el nombre, pero hacían la mención de que ellos calculan en el sector formal restaurantero que dan un empleo directo a más o menos 100,000 personas y que ellos calculan una pérdida de empleo rozando el 40%. ¿Verdad? Por cálculos sencillos, pues digamos que son 40,000 familias, de 30,000 a 40,000 familias que quedan sin ingresos, que dependían de ese sector. Entonces, lo que tú decías, realmente el impacto es sectorial, ¿verdad? Tanto más o menos, creo que a todos nos afectó, pero hay unos que más y otros que menos. Tomando en cuenta, por ejemplo, los datos de quienes están cotizando al Seguro Social o a las AFP, hay 80,000 trabajadores menos cotizando. Entonces realmente es un impacto bien grande. Como les decía, todo esto va a repercutir en este shock de demanda por menos capacidad adquisitiva. En términos de desarrollo, el cálculo es que El Salvador va a retroceder 2 décadas. O sea, vamos a llegar a niveles de pobreza que teníamos hace 2 décadas y que habíamos logrado superar.
dependiendo de quién haga el análisis, tenemos análisis de la Universidad de El Salvador, de la Universidad Francisco Gavidia, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, la Fundación Nacional para el Desarrollo también ha dado sus propias perspectivas, pero todos andan alrededor de la cifra del 51% de pobreza. Teníamos una cifra anterior del 34% de pobreza y estaríamos saltando al 51% de pobreza por todo esto que está pasando ahora. ¿Qué está pasando y por qué creemos nosotros que se va a tardar un poquito más la recuperación? Primero porque la reactivación externa, por ejemplo, en nuestros países vecinos, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, que jamás cerró, pero ese es caso aparte. Ustedes me pueden dar ahí la cátedra a mí de los efectos de eso, pero en nuestros países vecinos han retomado la actividad económica poco a poco y de nuevo eso ha hecho que haya fuga de inversiones, no solo de inversión extranjera directa, que ya no vino a El Salvador, sino que prefirió irse a otros países donde la economía ya reabrió, sino que también de inversión local, que para seguir operando ha movido su operación para otros países, sobre todo para Honduras y Guatemala. Y por ese lado la reactivación externa no está teniendo un impacto en El Salvador. En El Salvador apenas el sector exportador empezó a tratar de sacar algunos compromisos que ya tenía con unos permisos momentáneos que dio el gobierno. La maquila va a ser un impacto bien fuerte, la caída en la exportación de maquila, porque se paró por un buen tiempo. Pero digamos, eso es por el lado malo. Por el lado bueno, hemos empezado a ver una reactivación en la parte de las remesas. Sí. Como Estados Unidos reabrió, bueno, ahora van a volver a cerrar, pero ya había reabierto, entonces el salvadoreño en el exterior está muy preocupado de la situación de su familia acá, siempre priorizan. Entonces vimos en julio ya un aumento del 8% en las remesas. Eso es bien importante porque, como ustedes sabrán, las remesas representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Sí. O sea, imagínese el peso que tiene eso en nuestra economía. Si nos vamos a la inversión, ¿sabe usted cuál es el peso de la inversión en la economía? 12%. O sea, las remesas, sí, las remesas tienen un peso mucho mayor incluso que la inversión conjunta que se hace en este país. Entonces la recuperación de las remesas, ahí nos podemos ir a un debate que si esto es sostenible o no es sostenible, que si es bueno o malo, pero es dinero que le está llegando. Es algo que siempre se ha tenido que discutir, si nos conviene vivir de las remesas o nos conviene vivir de lo que producimos Así internamente. es. Eso ya me imagino que en algún momento lo vamos a tratar. No nos también. alcanzaría la hora. Mira, la conveniencia, sabemos que la conveniencia es vivir de lo que nosotros producimos, ¿verdad? Nosotros, o sea, en general lo sabemos así, pero hay mucha gente que es mucho mejor vivir de la remesa. Pero por el otro lado me gustaría hacer mención de algo que hablábamos fuera del programa, esos términos de rebrote, repunte, nueva oleada, etcétera, etcétera, que no los vamos a explicar aquí, pero hay que tener cuidado cómo se aplica, porque tú acabas de decir, Estados Unidos va a volver a cerrar. No, porque Donald Trump está abogando más porque se cierre un estado, porque no se cierra toda la economía. Recordemos que Estados Unidos no funciona como funciona el resto de países, sino que realmente los Estados Unidos de América son como 50 y pico de paisitos que cada quien tiene su ley, cada quien tiene su gobierno. Correcto. ¿Verdad? Pero sí estamos viendo situaciones bien complicadas, como por ejemplo la de la Florida. La Florida ahorita está celebrando que lograron volver a reducir los casos, pero la deuda se les fue a niveles que ellos no se imaginaban y no saben cómo manejar en este momento. Me refiero a la deuda pública, no a la deuda de los hogares, que eso también de seguro. Esa es otra cosa. Pero sí, es algo que, digamos, cada estado lo vive como que fuera un paisito, porque así funcionan ellos allá. Quizás nosotros deberíamos de plantearnos en dónde estamos más los salvadoreños, que nos aflija más que cuando ocurre en el estado donde están más salvadoreños, ¿verdad? California, Washington. Sí. Entonces hay que rogarle a Diosito que esos estados, por favorcito, que se mantengan bien, ¿verdad? Correcto. Digo, pues por lo sectorial que puede ser en el muy territorio de Estados Unidos, el cierre de uno u otro no cierra toda la economía. Así es. Bueno, ¿qué está pasando también con la dinámica de la economía en este momento y cómo está afectando también el movimiento de inversión al interior del país? Mucha gente tenía algún capital que quería invertir, proyectos que querían arrancar este año y lo están redireccionando. Por un lado, como decía el doctor, hacia el ahorro y por el otro a capital, pero a capital de
yo necesito esto, no, lo iba a financiar, no lo voy a financiar, mejor me lo voy a comprar yo. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, con los laboratorios que se están adecuando para hacer las pruebas de COVID. No se están endeudando, están tratando de hacerlo con fondos propios. Entonces, creo que Josué Peña es un inversor y nos está viendo y nos pregunta si es un buen momento para invertir en inmuebles y comprar casas. Bueno, lo que pasa es que nos yo está hubiera preguntando esperado, aquí sí, el asociado. yo hubiera esperado que empiece a caer el precio de los inmuebles, pero no ha caído. No ha caído, Se ha mantenido, correcto. se ha mantenido. Entonces, si usted me pregunta en términos fríos, sí. ¿Por qué? Porque cuando se dé la recuperación van a volver a subir. Cierto. Entonces, no han bajado, pero por lo menos están a precios estables, ¿verdad? Entonces, si él tenía ya el plan de hacer la inversión inmobiliaria, sí la puede hacer. No han bajado los precios, se han mantenido, pero es posible que a partir de 2021, cuando veamos una mejora, entonces vamos a volver a ver el efecto de la plusvalía en el valor de los inmuebles. Esas son dos cosas, ¿verdad? Siempre oí eso de, mira, espérate, que van a bajar los carros y van a bajar las casas. No ha ocurrido. No ha ocurrido todavía. Yo lo vería de una forma positiva. Quiere decir que a esos que tenían no han tenido tanto impacto para necesitar liquidez. Han podido cambiar, digamos, la crisis. Sí se está vendiendo mucho inmueble, pero a precio de mercado. No hemos visto una caída. O sea, nadie está rematando sus inmuebles. Correcto. Bueno, y luego este movimiento también de estos ahorros que yo tenía para inversión, los han usado como capital para seguir operando, ¿verdad? Para poder sostener la operación, aunque eso ahorita implique quedar en números negativos. Entonces están financiándose su operación con dinero que tenían para una inversión futura. Eso lo estamos viendo bastante. La microeconomía del hogar está haciendo eco a la macroeconomía del país, porque realmente el país también, como tú lo dijiste al principio, ha tenido que endeudarse o tiene el permiso para endeudarse porque el dinero no ha llegado todavía, al menos la mayor parte, pero es por eso, o sea, porque el gasto normal se ha tenido que reinvertir en atender salud, en atender otras cosas, y no estamos produciendo. Todos los proyectos grandes que teníamos como país se quedaron en veremos. Y yo realmente no sé si vamos a poder al final impulsarlos. ¿Se acuerdan? El tren, el aeropuerto, puertos, sí, todos estos megaproyectos. El ferry. Sí. Entonces es complicado. ¿Cuál ha sido hasta el momento la respuesta estatal? Estamos pendientes de que el gobierno dé a conocer su plan de despegue económico. Este plan de despegue económico, ustedes recordarán, se contrató a Hausman, se contrató a gente de Harvard para poder trabajarlo. Esto es algo que había anunciado el presidente Nayib Bukele antes de esta crisis, porque él decía, bueno, ya no podemos seguir creciendo a un 2% anual, necesitamos crecer más. Entonces vamos a contratar a todos estos especialistas para que nos ayuden a hacer un plan de despegue económico. Entonces lo que pasó con esta emergencia del COVID es que se cambió el enfoque. El plan de despegue económico va, pero se va a adaptar a poder impulsar la reactivación después de esta crisis. Sí. Van a tener un reto bien grande, porque si ya antes estábamos mal parados, imagínate con este gran empujón que nos metieron. Claro, ¿verdad? Claro. Y luego hay dos programas que sí creo yo que tienen que poner mucha atención, sobre todo los que son emprendedores, los que tienen sus negocios, y es el tema de los fondos para préstamos a condiciones preferenciales y también el subsidio a la planilla de las pymes. El subsidio a la planilla de las pymes ya se creó el fideicomiso de donde va a salir el dinero, pero no ha llegado el dinero, o sea, se abrió la cuenta de ahorro, pero no le han depositado. No, así es. Entonces todos estamos Está pendientes. en compensación el cheque, digamos. Y ni eso todavía. Ni el cheque siquiera. Ajá. No hay de dónde. Sí, todavía no. Porque los 1.000 millones que colocaron en bonos se fue la mitad a pagar CETES que ya se habían gastado, certificados del Tesoro, y la otra mitad para cubrir faltantes presupuestarios que se tenían ya contemplados desde diciembre pasado, antes de la crisis. Correcto. Entonces sí, el gobierno tiene que buscar fuentes adicionales de financiamiento, tenemos que estar muy pendientes. Igual yo los invito a quienes nos están viendo a que se acerquen a CONAMIPE y se informen sobre los requisitos que hay. Igual acá nos echaríamos la hora hablando de esto, pero por ejemplo ustedes pueden irse a la página de la Cámara de Comercio o a las
redes sociales de la Cámara de Comercio, porque ellos hicieron de hecho un webinar solo dedicado a esto, a estos dos programas de apoyo, y tuvieron al presidente de CONAMIPE ahí, al señor Steiner, explicando todo a detalle, los requisitos, el papeleo. Entonces, para que no se vayan a echar el viaje a CONAMIPE, más ahorita que no nos gusta estar saliendo, no nos exponiendo, pueden entrar a la página, a las redes de la Cámara de Comercio. Yo les recomiendo mucho ese webinar, porque ayuda a estar preparados y a tener todo listo para el momento en el que se puedan hacer estas aplicaciones. ¿En qué consisten? Por un lado, el tema de los préstamos en condiciones preferenciales a 10 años con una tasa de interés bastante baja, mucho más baja que la de los bancos, que yo sé que en este momento endeudarse no es la mejor opción, pero y si no queda de otra, o sea, si usted se está ahogando y lo único que le ponen es un tronco con un montón, no, ojalá salvavidas, un tronco con un montón de astillas, ni modo, es lo que tiene cerca, ¿verdad? Uno quiere un salvavidas, claro, lisito, pero claro, no se puede. Sí, entonces cada quien, bueno, ya vamos a ver cómo evalúa también cada quien su situación particular, pero por un lado... Y cada institución también ha ido haciendo sus claro, arreglos en eso, porque Comédica ha hecho también arreglos para tener unos préstamos un poquito en mejores condiciones distintas, debido precisamente a la pandemia. Pero ahí ese comentario, agregando a lo de la MIPYMES o pymes, han sido bien claros que ese financiamiento, un crédito a bajo interés, realmente se enfoca a las formales. Sí. ¿Verdad? Entonces, obviamente, es un resguardo para el repago, digamos, ¿verdad? Entonces, aparte de que se están preparando para la recaudación de impuestos que viene, es una etapa posterior que de algún lugar se va a tener que sacar. Sí. Aclarando esto también es, como dijo el doctor Pinto, pues Comédica tiene una actitud en ese sentido. Entonces, si podemos dar alguna recomendación para nuestros asociados que tienen emprendedurismo o tienen empresas en situaciones débiles por el momento, pues que la formalización les sirve más para dar requisitos de ser optables a un crédito. Entonces, mientras mejor tengan nuestros asociados, puede ser su clínica, ¿verdad? Porque cuando hablamos de emprendedurismo, siempre lo aclaro, no estamos hablando simplemente de aquel que empezó a sacar de su finca de café un poquito de beneficio, y emprendedurismo hay muchos, y en nuestro sector es más de médicos, ¿verdad? Sí. Entonces, puede ser tu clínica. Entonces, mientras más formalices tu contabilidad en tu clínica, más optable sos para tener un financiamiento o un refinanciamiento para reactivarte. Y no digamos para reactivarte, hay una parte que muchas veces no mencionamos, para adecuarte, porque en nuestro caso, la venta de nuestro servicio tiene que ver con la seguridad epidemiológica o de medidas de salud, más que otros que le damos a nuestro usuario para que él tenga la confianza de volver a nuestras clínicas, porque quieras o no, nos tienen pánico. Sí. Entonces, también la inversión tiene que ver con esa adecuación. Claro. Que nuestras clínicas son una empresa. Así lo vemos como una mini empresa que ha tenido que hacer más gastos, como vos decís, porque hemos tenido muchas veces que estar comprando trajes de protección, que ese gasto no lo tenía antes el médico. Entonces, ahí está el buen sentido que ha tenido la cooperativa, ¿verdad? Para facilitar los trámites y para facilitar la forma en la que se pueden conseguir fondos debido a esta epidemia de COVID. Bueno, entonces es bien importante conocer, como les decía, por eso el tema de los requisitos. Si alguien está en mala categoría de riesgo, no va a tener acceso tampoco. Y el otro beneficio es el subsidio a las planillas. ¿Cómo va a funcionar esto? Originalmente se hablaba de un subsidio del 50% a la planilla de las empresas con menos de 100 empleados, pero durante 2 meses. Después el presidente Nayib Bukele anunció que lo van a hacer para 4 meses. Esto van a tomar como base la planilla de febrero, porque por supuesto que hay mucha empresa que ahora ha bajado la cantidad de empleados, pero van a tomar en cuenta la planilla que había en febrero y van a estar subsidiando ese 50%.
hacen un llamado a que las empresas que no estaban dentro de los sectores contemplados en la reapertura estuvieran pagando aunque sea este 50%, pero no sabemos cuándo va a estar disponible. Pero es importante conocer los requisitos, tener el papeleo listo, los requisitos listos para cuando esto finalmente esté en cuenta. Empezamos a hablar ya entonces del tema del manejo financiero. Lo más importante a la hora de tomar decisiones sobre mi dinero es conocerme, sincerarme y saber cuál es la situación en la que estoy. Yo sé que cuesta, yo sé que uno a veces está acostumbrado a meterse el rollito de billetes en la bolsa y empezar a ver hasta dónde le llega y así. Y no sabemos cuánto gastamos, no sabemos cuánto nos entró, ¿verdad? Entonces, lo más importante es empezar a sincerarse. ¿Cómo hago un presupuesto? Suena complicado, pero no lo es. Es tan fácil como anotar todos mis ingresos en una columna y todos mis gastos en el otro y ver cómo estoy. ¿Me sobra? ¿No me sobra? Tengo que tarjetear a fin de mes. Pero sea bien sincero con usted mismo. Yo cuando hablo con la gente le digo, mira, anote todo lo que vaya gastando. Porque de pronto los $2 de la pupusa de la mañana, los $2 del café de la tarde no los anoto y de repente, mira, a mí no me alcanza, pero no sé en qué se me va. Se me perdió un billete de 5 y no me acuerdo qué lo hice. Sí, pasó comprando una cosita, le dio unas monedas al que estaba en el semáforo, pero todo eso al final de cuentas suma. Exacto. Tenemos que llevar la cuenta de todo el gasto que se hace. Yo les recomiendo que hagan todo el seguimiento de lo que gastan en un mes para tener un presupuesto lo más transparente posible. Ahí uno no hay que caer en el autoengaño. Yo era una que decía, no, si yo llevo orden de lo que gasto, porque guardaba los vouchers del súper, guardaba lo de la gasolina, pero todo el resto de gastos que hacía, que a veces hasta mi blusita que veía en una vitrina me gustaba y me la compraba, no lo echaba a cuenta. Lo que anda porque no me alcanza. Lo que anda en el monedero, o sea, lo que anda en el monedero a veces es lo que más se gasta y lo que menos tomamos en cuenta y anotamos. Entonces hay que ser bien sincero, llevar un seguimiento de lo que estoy gastando, llevar el seguimiento de lo que me está ingresando y hacer mi presupuesto particular. Entonces esto nos permite saber en qué zona financiera estamos. Esto es como un termómetro, digamos. Por ejemplo, si usted es una persona profesional, pequeño empresario, tiene su clínica y está en la zona verde, ¿qué significa? Usted no tiene deudas. Su localito en el que está es suyo, su carro es suyo, su casa es suya y no tiene deudas. Entonces ahí se puede hablar de que usted está en la zona verde. Porque de repente yo me encuentro gente que me dice, no, si yo no tengo deudas, pero están pagando la casa y están pagando el carro. Eso también son deudas. Sí. Deudas no solo son préstamos personales ni tarjetas de crédito. Claro. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay gente que tiene muy buena cabeza para las finanzas y ya tienen 2, 3 casitas pagadas, tienen sus cositas. Entonces esa gente es la que catalogamos que están en el sector verde. Ahora, la gran mayoría de la gente está en los sectores amarillo y naranja. La amarilla es cuando uno tiene un nivel de deuda manejable, el 20%, equivalente al 20% o menos de mi ingreso. Si a mí me ingresan $2,000 al mes y yo destino $400 para el pago de mis deudas, entonces estoy en esa zona. Pero ahí usted tiene que incluir todo. Tiene que incluir la cuota de su casa, la cuota de su carro, la cuota de la tarjeta, la cuota del préstamo. El colegio de los niños. El colegio no se toma como deuda. Eso es gasto. Esos gastos. Okay. Eso es gasto que usted tiene que presupuestar, pero no se toma como deuda. Para cálculo de la deuda es lo que usted paga de su casa si aún la debe, lo que paga de su carro, sus tarjetas, sus préstamos personales. Ahora, cuando uno está ya en la zona naranja es porque tiene un nivel de deuda alto, arriba. La gran mayoría de nosotros andamos con deudas que andan entre el 40 y el 60% de nuestro ingreso. Bárbaro. Eso es lo común, digamos. Una persona que gana $2,000, pero de esos $2,000, $1,200 se le van en el pago de su casa, su carro y sus deudas, y con los 800 restantes cubre sus gastos de salud, alimentación, esparcimiento, más la tarjeta de crédito. Es que ese es el tema. A la tarjeta no habría que tomar la tarjeta de crédito, no es un ingreso extra. La tarjeta es una deuda. Es deuda. Hay un dicho bien bonito que yo lo aprendí de uno de mis profesores en la universidad. Él me decía, cuando vos estás ahorrando, estás haciendo un sacrificio en el presente para una satisfacción y un bienestar en el futuro. Pero cuando vos te endeudas, te estás dando un gusto en el presente que te va a traer angustias y limitación en el futuro. Entonces la tarjeta hay que verla como eso, no como una extensión.
no, que yo gano 1.500 y además tengo mi tarjeta con límite de 2.000. No. Bueno, pero la mayoría debemos tarjeta, debemos todo y andamos por eso. Ahora, también hay mucha gente que está en la zona roja. La zona roja ya son finanzas colapsadas e incluso riesgo de embargo. ¿Qué pasa con esas personas? Es la gente que va, le mete el pago mínimo de $200 a la tarjeta, pero el mismo día que lo pagó lo va a sacar al cajero para poder comprar su comida porque ya no tiene dónde. Ajá. Entonces estamos viendo con este tema del desempleo, etcétera, más gente que está cayendo en la zona roja de la finanza. Entonces, de nuevo, esto cada quien lo tiene que hacer, cada quien tiene que sincerarse, hacer su cálculo y saber dónde está, porque de eso depende la manera en la que tiene que manejar su dinero en este momento de riesgo, en este momento de crisis. Por ejemplo, la gente que está en zona verde, que no tiene deudas, es el momento propicio para priorizar el ahorro, porque también hay gente que no tiene deudas pero tampoco tiene ahorro, sino que todo lo que le entra se lo gasta. Sí, entiendo. Y no hay ahorro, ¿verdad? Sino que simplemente no, a mí me alcanza mi salario para ir saliendo y ni me endeuda ni ahorro. Pero ahora no hay donde gastar. Pero tendría que ser entonces ahora más que nunca la priorización del ahorro. Aunque gastara, digamos, tendríamos que ver, incluso estando en zona verde sin deudas, tendríamos que ver dónde bajamos un poquito. Si de repente pedimos comida 2 veces a la semana, pedir solo una y la otra irla ahorrando. Eso te quería corregir, Pinto. Ajá. ¿Cómo que no hay donde gastar si el comercio en línea ha crecido sorprendentemente? Y el encierro nos ha hecho consumir otras cosas. Lo dice la licenciada. ¿Cuánta gente ahora que antes decía porque no salgo, porque está peligroso o porque no, ¿para qué gastar en eso? Ahora pide hasta 3 veces por semana comida de restaurante, ¿verdad? O sea que sí, el gasto de consumo en esa forma se ha mantenido. Es probable, hasta puede que haya aumentado, ¿verdad? Los gastos suntuosos, por ejemplo. No tanto porque no tenemos tanto disponible, porque hay una reducción en el ingreso, pero sí, claro, las personas que tienen un ingreso. Por eso estamos hablando de las personas que están en la zona verde. Sí. De las personas que están en la zona verde. Tiene su dinero y posiblemente está gastando en este tipo de cosas. Correcto. O sea, gano tanto hoy y gasto lo que gano, no ahorro. Vaya, y me han sobrado estos $50 que los hacemos, ¿verdad? Ajá. No es así, hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Pero no hay solo hay que ahorrar lo que a uno de repente en apariencia le sobra, sino que hay que tener una racionalización del uso del destino que le vamos a dar a cada rubro de nuestro gasto para ver dónde puedo reducir y ahorrar un poquito más e irme haciendo de esa huaquita, de ese colchón, porque esto me va a ayudar también a inversiones futuras, a tener capital para inversiones futuras cuando vea oportunidades con el despegue que efectivamente se va a dar. O sea, esta crisis va a pasar, sí, y vamos a volver a salir adelante, pero tenemos que tener las herramientas ahí. Entonces, ¿qué hago si yo estoy en zona verde? Priorizar el ahorro, ver dónde puedo reducir gastos para poder canalizar ese ahorro y tener esa provisión para las posibles vacas flacas, porque no sabemos, ¿verdad? A lo mejor en el futuro mi situación va a cambiar y tengo que tener ese colchoncito. O la situación del país cambia o nos tardamos un poquito más en recuperarnos y siempre es bueno tener esa provisión. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está en zona amarilla? Los de zona amarilla, como decíamos, tienen comprometido nada más 1/5 parte de su ingreso en deudas y lo demás lo tienen libre. Igual, a ellos se les recomienda hacer priorización del ahorro vía reducción de costos. Veíamos que la gente que está en zona verde, ellos no necesitan reducir costos para poder ahorrar, tienen un margen para ahorrar. Si uno está en zona amarilla, definitivamente tiene que reducir costos para destinar al ahorro. En tiempos normales yo le recomiendo a la gente que le meta más plata a la deuda para salir de deudas rápido. En este momento no. En este momento hay que mantener el nivel de pago en la deuda para poder mantenerse al día, pero hay que ahorrar también. O sea, quizás lo que yo en tiempos normales de bonanza le diría, no, mire, métale el doble a la cuota. Métale a la cuota, métale un poquito más a la cuota, pero lo demás ahórralo, ¿verdad? Es bien necesario el ahorro. No sé por qué realmente nos hace falta esa cultura de ahorro acá en el país. El ahorro más grande que tenemos como salvadoreños son los fondos de pensión, porque eso nos lo descuentan del esfuerzo, no es voluntario, pero la gran mayoría cuando piensa en el sistema financiero en bancos piensa en préstamos, no en que va
ahorrar. Ajá, entonces este es el momento para cambiarnos un poquito el enfoque. En ese punto, si me permites, yo creo que no puedo hablar de las demás instituciones financieras, pero pues nuestra Comédica tiene productos de ahorro bastante bonancibles, digamos, en cuanto a los intereses, y también flexibles en cuanto a su uso, porque me adhiero a tu opinión que pueden existir vacas flacas, o como médicos y personal de salud sabemos que pueden venir otros eventos, digamos, en el área de salud que puedan poner un poco más difícil la situación. Entonces, nuestros productos financieros, y yo invito a nuestros asociados a que se informen con su ejecutiva de mercadeo, o si no tienen una propia o ya de confianza, pues pueden ir a cualquier agencia y les pueden explicar los diferentes productos pasivos o de ahorro que se pueden tener. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar de que la tasa del ahorro a la vista es bien baja, entonces realmente ahí no, si bien lo está guardando, magnífico, que es mejor que guardarlo incluso debajo del colchón, ¿verdad? Pero se pueden buscar productos financieros que sean un poco más flexibles, que paguen un poco más de interés y que le permitan, creo que tu idea es esta, con este que está en la zona amarilla, ¿verdad? Que si bien no le mete más a su deuda, que sería lo más adecuado, la teoría de la bola de nieve, que le dicen, ¿verdad? Para que mantenga una liquidez. Entonces, al buscar un producto de ahorro, ese ahorro debe de tener la cualidad de poder hacer líquido en un tiempo rápido, digamos, ¿verdad? No tan rápido como el ahorro a la vista, que yo llevo y lo saco, pero que sí, al menos en un tiempo prudencial, digamos un mes, pueda hacerse líquido, ¿verdad? La idea del ahorro del que estamos hablando ahora es un dinero que no voy a tocar. O sea, no es el guardadito de emergencia. El guardadito de emergencia es una costumbre que todos deberíamos de tener, pero este ahorro del que estamos hablando ahora debería ser un dinero del que yo me voy a olvidar, porque eso lo voy a tener ahí de veras para una real necesidad de una real de emergencia, o proyectándome el próximo año, ¿verdad? Los ahorros programados a un año son una maravilla. Pero bueno, eso precisamente iba a comentar, porque en palabras comunes, y creo que me adhiero a la opinión de doctor Gregory, pero en palabras comunes, o sea, tenemos que buscar dónde ahorrar que nos dé un mejor ganancia de interés, es cierto, el ahorro a la vista, cualquier cuenta de ahorro le va a dar el 0.5, el 1%, ¿verdad? Y voy a buscar otro producto financiero como tenemos aquí en la cooperativa, que me va a dar una mejor tasa de rendimiento. Pero usted está hablando entonces no de una cuenta de ahorros, está hablando de un plazo, un depósito a plazo que dé un dinero que ahí la voy a tener, ahí va a estar y lo voy a tocar hasta dentro de un año. Ustedes tienen un montón de ventajas. A mí, por ejemplo, me gusta cuando me invitan a hablar de pensiones, porque yo siempre les digo, sí, es cierto, nuestro sistema es una desgracia, nos van a dar una nada de pensión, pero ustedes tienen la cuenta esta especial que realmente da un montón de ventajas. Entonces, igual, en este caso, en el ahorro, yo creo que ustedes tienen productos muy buenos, porque permiten en algún momento de necesidad, aunque yo haya contratado que lo voy a sacar dentro de un año, tener una disponibilidad de ese dinero sin que, como en otros lados, le descuenten la mitad de lo que yo ahorró de penalización. No hay comisiones, no hay cobro de comisiones, no hay pagos ocultos como en otros lugares, y la cooperativa pues se precia, se enorgullece de esto. Bueno, entonces, si usted está en zona amarilla, por favor vea dónde ahorra, vea dónde reduce costos, y esa reducción de costos a ahorro con visión de que lo voy a ocupar más adelante. Por favor, no deje de pagar sus deudas. Por más que usted sienta que está ahorcado, no deje de pagar sus deudas, aunque sea el abono mínimo, lo tendría que hacer. De nuevo, la recomendación es que donde pueda reducir costos, haga su abono mínimo a su deuda, métale un poquito más si puede, y lo demás a ahorro. Ahora, usted puede evaluar también la posibilidad de renegociación para aumentar su margen de liquidez, ¿verdad? Siempre poder reestructurar la deuda para tener una cuota más manejable. Esto depende del caso de cada quien. También puede evaluar si usted tiene activos que puede liquidar. De pronto, si yo tenía
Tengo amigos que tienen un carrito viejo que lo están remodelando porque su sueño es que lo van a dejar bueno. Si de repente hay una necesidad, es bueno irse deshaciendo de esas cosas también. Bueno, en el caso de ustedes hay equipos que pueden vender, ¿verdad? Entonces hay que evaluar qué tipo de activos tengo yo que puedo liquidar en este momento para tener ese disponible adicional. ¿Qué pasa con la gente que está en zona naranja, que somos la gran mayoría? Ahí sí, la priorización es la reducción de costos, porque nosotros ahí ya no para ni para dónde, ¿verdad? Nos lo depositan y ni siquiera el olorcito a billete nos quedó en la mano porque ya tocó depositarlo en y el como otro ya el lado dinero del electrónico ni lo Ajá, vemos, y eso, no lo ves. Es más, eso se lo descuentan. correcto. Bueno, entonces para los de zona naranja, ahorita sí, la recomendación principal Perdóname que te interrumpa, pero por ahí alguien que conocemos hace esa aclaración y hay que hacerla. No usen los adelantos salariales. ¿Vea? Por eso del dinero electrónico y que ya nos lo descuentan, ¿vea? Es peor incluso que las tarjetas de crédito. Sí, porque la comisión es bien alta. Claro, entonces solo hacer esa acotación de que... Una muy buena aclaración porque no lo puedo llamar tal vez, o lo llamaría mal si lo llamo engaño, porque son productos financieros, pero lo que realmente adelantar el salario es lo que usted nos acaba de mencionar, o sea, lo disfruto ya, pero es un problema que lo voy a tener a futuro. Y con una comisión bien alta, un 12% es la que tiene más comisiones mensual. más altas, sí, es la que tiene comisiones más altas. Le sale carísimo. Bueno, entonces nuestra priorización, si somos zona naranja, yo ya vi que debo el 60% de lo que me entra, o el 70% o el 80%, que es bien común. Mi priorización ahorita es reducir costos en todos lados, en mi casa y en mi negocio. Reducir al máximo los costos en este momento. Ahí sí, a esta gente que está en la zona naranja tiene que hacer su guardadito de emergencia. Necesitamos un fondito de emergencia porque en esta misma sintonía de reducir costos lo que buscamos es no abonarle más a la deuda. Perdón, no hacer que la deuda crezca más, ¿verdad? Sino que, bueno, no me voy a comprar mi café, no me voy a comprar mis pupusas, voy a echar estos $4 acá. A veces los que más endeudados estamos son los que más gastamos a lo loco sin pensar. Entonces hacer ese guardadito de emergencia porque en un momento de necesidad no ir a recurrir a la tarjeta, no recurrir a un adelanto salarial, o Dios no quiera a un agiotista, que hay un montón de gente que incluso anda buscando prestamistas en este segmento. No quiero ofender a nadie con lo que estoy diciendo, pero como les decía al principio, la base del éxito de estas fórmulas es ser sincero con uno mismo. Cada quien sabe a qué cosas ha ido llegando, ¿verdad? Entonces, hay que poder construir este pequeño fondo de emergencia. Aquí sí ya no estamos hablando de un ahorro con visión porque no hay margen, pero sí esto nos permite no hacer que crezca más la deuda. Aquí sí tendríamos que priorizar la renegociación porque un nivel de deuda del 80% no es sostenible. O sea, lo máximo que se considera sostenible es un 40%, ¿verdad? Pero si a usted de cada $100 que le pagan, 80 se le van a deuda, no puede mantener una vida digna. Entonces tiene que priorizar ahí sí la renegociación y evaluar nuevamente la liquidación de activos. De qué cosas tengo que puedo vender. A veces nos apegamos emocionalmente a ciertas cosas, ¿verdad? Y que podríamos en algún momento venderlas y tener ahí un margen para irnos ordenando con nuestras finanzas, que de repente me heredaron mi collarcito, o yo tengo un terrenito que me lo dejó mi abuelo y yo no lo quiero vender porque mi abuelo me lo dejó. Entonces son momentos para evaluar de manera más inteligente. Pensemos que ese familiar que nos heredó o que nos regaló eso, lo que quiere vernos bien, no nos quiere ver con la gran angustia y con el terreno ahí varado, ¿verdad? Y luego vamos con la zona roja. Aquí sí. Recordemos que la gente que está en zona roja es la gente que ya está en riesgo de bancarrota, que ya no tiene manera, no tiene liquidez, debe más de lo que gana incluso. Entonces, con ellos sí, es necesario entrar ya en la dinámica de renegociación de la deuda y reperfilamiento de la deuda. ¿Qué quiere decir esto de reperfilamiento? Por ejemplo, hay instituciones financieras que ofrecen tratos así como, mire, sí, yo le voy a perdonar los intereses, pero lo voy a meter en mala paga por 6 meses, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Peor es no tener para la comida. Y ahí sí es una priorización la liquidación de activos. Usted tiene que ver y revisar qué puede vender para poder mejorar su situación financiera actual. Y eso a veces ayuda, por ejemplo, yo sé que son decisiones bien difíciles,
pero por ejemplo llegar donde mi acreedor y decirle, mire, yo sé que le debo tanto, yo no le puedo pagar, pero yo he recogido esta plata, le voy a abonar esto y ayúdeme a hacer un plan para que sea sostenible pagarle lo demás. Esto ya son situaciones extremas, pero son cosas de las que hay que hablar, son temas de los que casi nunca se habla. Y en esa reperfilación, digamos, de la deuda, podríamos llamarle también reconstrucción, puede caber aquel sí, pues mira, lastimosamente, como al principio dijo el doctor Pinto, la sociedad de consumo nos está matando antes más que el COVID, ¿ya? Entonces mi tarjeta de crédito es un bien particular valioso, pero si te está haciendo, mejor puedes cerrar esa tarjeta de crédito y transformarlo en un crédito, que desde ahí ya vas a tener, al menos vas a tener un menor interés, ¿verdad? Y vas a tener un tiempo programado para pagarlo, ¿verdad? Entonces son decisiones que se implica una reeducación además, porque con la tarjeta, ¿cuál es la ilusión que no te da la tarjeta? La ilusión que me da la tarjeta es que yo le abono, pero eso mismo que le aboné lo puedo volver a ocupar. En cambio en un préstamo no, el préstamo me da mejores condiciones, pero yo voy a salir eventualmente de ese préstamo, no lo voy a deber eternamente. Una tarjeta mal utilizada uno no la termina de pagar nunca. Entonces es importante reeducarse, empezar a vivir como se nos permite nuestro ingreso. El problema es que tenemos una sociedad demasiado aspirativa, o sea, yo quiero darme una vida que yo no me puedo pagar, y ahí es donde nos llenamos de deudas y nos llenamos de problemas. Y eso me lo pueden refinanciar 50 veces, y si yo no cambio mi actitud, si yo no me reeduco, si yo no cambio mi manera de ver el dinero, mi manera de ver el consumo, entonces siempre voy a caer en el mismo problema. Y no importa que me aumenten el sueldo o que yo consiga otro trabajo, siempre voy a tener el mismo problema, ¿verdad? Mira lo que dices ahí, y vuelvo a ese estudio que da el BID, que menciona que la región, vuelvo a decir, tiene una clase media estancada, dice, y me llamé la atención, ¿y cómo está estancada? Ya, ¿cómo se estanca? Entonces dice, hace esa mención que a pesar de que a la clase media en cuestión de 5 años se le ha visto un aumento salarial, pero su nivel de vida no ha mejorado. Posiblemente, eso ya es cosecha mía, es lo que está pasando, o sea, ese aumento salarial se transforma más en consumo desmedido que en una inversión particular, sea ahorro, sea crecimiento de activos, sea mejoría de una casa, pero no impacta directamente en su nivel de vida, ¿verdad? O se va el pago de intereses también. O se va, a eso quería decir también, comentarte, ¿verdad? Pues, no me vayan a tomar a mal que yo estoy hablando mal de algún producto financiero. Realmente no es el producto financiero el que te hace daño, eres tú. El manejo que tiene cada quien. Tú que no manejas habrá gente que tiene la visión de manejar una tarjeta de crédito a perfección, sí, ¿verdad? Y al contrario, le sacan provecho a la tarjeta. Correcto, no es el producto financiero el que te hace caer en el semáforo ya en rojo, ¿verdad? Eres tú, por eso me gusta que ha repetido lo de sincerarse, ¿verdad? Lo primero es que yo me sincero y debo buscar un cambio actitudinal respecto a mi gasto y por consiguiente respecto al crecimiento de la deuda. Y una forma de que este cambio sea exitoso y permanente es involucrar a la familia. Si yo no involucro a mi familia en este cambio y decirles, miren, yo ya vi mi presupuesto, nosotros estamos en esta zona, esto no es sostenible, todos tenemos que colaborar. Miren, ya no me pidan que pidamos a domicilio, ya no me estén pidiendo que les esté comprando ropa nueva todos los meses, ya no me pidan que les esté comprando zapatos a cada rato, porque ahorita vamos a entrar en una etapa en la que nos vamos a tratar de ordenar para llegar a un momento en el que ya no nos vamos a tener que estar limitando. Porque cuando se toman estas medidas de, ¿cómo era? Reestructuración, reconstrucción. La reconstrucción financiera, uno sufre porque de repente ya no se puede dar los gustitos que se daba antes a punta de deuda. Pero eventualmente uno sale de esas deudas y se siente tan bonito y se siente tan libre uno, y de repente tiene ese margen para poder ahorrar, tiene ese margen incluso para poder ayudar a otra gente que antes no lo tenía. Entonces hay que pensar que es un malestar, pero si ese malestar lo sabemos llevar, va a ser temporal. En esta zona roja, volviendo a lo que le digo, palabras más comunes también, o sea, la tarjeta de crédito es un dinero falso, es un dinero que no tenemos, y si lo usamos mal, lo que vamos a tener nada más es deuda. Así es. Y respecto a lo que aparece en la imagen,
en nuestra cooperativa tenemos muchas formas de refinanciar. ¿Verdad? Una persona que está en zona roja, como usted dice, tiene que readecuar su presupuesto, tratar de ver si baja la cuota, y eso se llama refinanciar el crédito. Venir, acercarse a la cooperativa, a su asistente de mercadeo, y mire, queremos arreglar esto porque ya para mí es insostenible pagar esta cuota. Entonces, todas las instituciones financieras tienen eso, pero nuestra cooperativa tiene, si digo yo, mejores condiciones para refinanciamiento, para readecuación de las deudas, y que el asociado pues tiene que acercarse. Si está en problemas, si está en zona roja, la cooperativa le va a abrir las puertas y le va a dar la solución para para mejorar y hacer lo que estamos viendo en la imagen. Sí, cuando uno está en zona roja, posiblemente puede llegar a caer en impago. No hay que caer en pánico. Si uno llega al impago de algún compromiso, no es el fin del mundo. Hay que mantener la calma y con cabeza fría hacer esta renegociación. Poder ir y decir, mire, yo ya no puedo. Eso es bien importante. Y en ese sentido, pues, repito, la cooperativa es abierta, ¿verdad? Estamos abiertos a ayudarle al asociado. Por eso es que esta cooperativa nació, ¿verdad? Con esa visión. Y yo siento que la atención además es más personalizada, ¿verdad? Así que, bueno, ya cada quien sabe en qué zona está. Pensando su plan de acción. Aquí sí que ya no jugamos los médicos, porque en la consulta el médico hace el diagnóstico. Aunque muchas veces el paciente ya sabe lo que tiene, pues, seamos claros, ¿verdad? Pero hay que confirmar. Así es, ya San Google, ya San Google, pero uno se lo confirma. Aquí no. Aquí tu diagnóstico te lo haces tú mismo. Así es. Con sinceridad. Y hay que recordar, qué buena idea, porque es uno de los valores de Comédica, con tu familia. Claro, el núcleo familiar puede ser de diferentes formas, ¿ve? Pues porque yo puedo sostener a mis padres, por decir algo, ¿vea? O hay casos en que yo puedo sostener a mis hermanos porque, o sea, entonces cuando hablamos de familia, ese es el núcleo familiar, sí, cercano, ¿verdad? Dependiente, digamos. Bueno, también tenemos que hablar sobre el manejo financiero si tenemos pequeños negocios, si tenemos pequeños emprendimientos. Ustedes muchos tienen sus clínicas, entonces es bien importante que pensemos también qué hacer si tenemos este negocio. Para empezar, ¿es momento para invertir? Sí. Si usted tiene la capacidad de seguir invirtiendo, no deje de hacerlo, sobre todo en el rubro de ustedes. En el rubro de ustedes se mantiene la demanda y posiblemente crezca. A medida que la gente le vaya perdiendo el miedo a acercarse a las clínicas, sí, eso se les va a reventar. Entonces es un buen momento para ir pensando en el tipo de inversiones que pueden hacer. Claro, si usted está endeudadísimo y ya tuvo que ir a sacar refinanciamiento, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Extrafinanciamiento de la tarjeta para pagarle a su recepcionista, entonces no, ¿verdad? Pero si usted era una de estas personas que tenía algún plan de inversión, no lo detenga. Si quiere, reenfóquelo. Eso sí, reenfóquelo a la nueva realidad que estamos viviendo. O sea, no es que voy a ahorita agarrar uno a remodelar la clínica, sí, y le voy a poner tabla de mármol, le voy a poner, sino que reenfoquemos, hagamos inversiones más inteligentes, pero no las detengamos si tenemos el recurso para hacerlo. ¿Es momento para ampliar? Sí, pero de nuevo de manera inteligente y enfocándolo a la nueva realidad que tenemos. La decisión más difícil, ¿es momento para cerrar? A mí esto me lo ha preguntado mucha gente y de nuevo depende de la circunstancia particular de cada quien. Por ejemplo, estos amigos que les contaba al principio que han tenido que sacar dinero de la tarjeta de crédito para mantener su negocio, y me dicen, yo ya no puedo. Bueno, ni modo. Entonces, ahorita te estás llenando de deudas por sostener un negocio que no puedes abrir y no puedes operar. Ni modo, pongámoslo en pausa, veamos qué más haces. Bueno, mi amigo se va a dedicar a dar un par de consultorías para mientras. Entonces, en lo que se logra mantener a flote su hogar y su estabilidad financiera para más adelante que la situación mejore, poder reabrir y retomar. Eso también es una decisión que a veces es muy dolorosa, pero es necesaria. De nuevo, esto depende de las circunstancias de cada quien. Si usted tiene las condiciones para invertir, para ampliar, para seguir, dele. Pero si usted siente que ya no, que lo está ahogando a mantener ese negocio, pues lo puede cerrar, es una pausa en el camino, no es el fin del mundo. Veamos. Esta crisis todavía no va a terminar. Como les decía, vamos a ver de seguro recuperación antes en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, porque ellos se nos adelantaron con la reapertura, con la reactivación económica.
pero definitivamente esta crisis va a terminar. Todavía no, pero va a terminar. Entonces, el sector de ustedes tiene potencial no solo de mantenerse a flote, sino que de crecer, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes tomen en cuenta eso al momento de hacer sus planes en el manejo de sus negocios y aprovechar cualquier oportunidad también de los subsidios y estos programas de apoyo que hay no solo en el gobierno, sino que también en ONGs o de repente fondos BID que se vienen al país por otras vías que no necesariamente es el gobierno. Hay otras organizaciones que ofrecen apoyo y entonces todo lo que yo pueda aprovechar para abonarle a mi negocio es un buen momento para hacerlo. ¿Y qué te parece hablar, solo mencionarlo, pues como somos cooperativa, uno de sus principios es la asociatividad? Sí. ¿Y por qué no pensar en esa condición de asociatividad para disminuir tus gastos, paliar la crisis un rato y generar ingresos, posiblemente hasta con la situación aquella de hacer un multiservicio? Así es, realmente ese es como, para mí, si usted me pregunta a mí, pero ese es mi pensamiento y mi opinión muy personal, esa es la vía para el desarrollo, para sociedades más justas y más prósperas, la asociatividad. Gracias. Lo que pasa es que a veces por diferentes razones que van desde el desconocimiento hasta el ego, no queremos, sí. Y hay mucha resistencia, pero realmente eso es lo que nos va a llevar a sociedades más prósperas y más justas y mejores. Aplaudo tu opinión. Yo eso se lo recomendé a un grupo de abogados especialistas en diferentes ramos. Van a animarse a abrir su oficina virtual por el momento, cada quien desde su especialidad, y ya vieron que han tenido una buena acogida. En el área de ustedes ya no se diga, así que sí, muy buena visión. De hecho, esta asociatividad, creo que en economía es de donde viene la palabra que hoy está de moda, la de los clústeres. Ah, sí. Los clústeres es una asociación, solo que ahora se ha manejado en otro sentido, que es otro tema que vamos a tratar después, pero la asociatividad en este caso, nosotros, el cooperativismo es parte de esa asociatividad. Así es. Bueno, y finalmente ya terminando, cada quien sabe cómo tiene su barquito. Y es importante ir quitando el peso que podamos quitar para mantenerlo a flote, ¿verdad? Ver qué puedo liquidar, ver qué costos puedo reducir, y lo importante es mantenernos lo mejor que podamos, porque esto va a pasar y va a mejorar. Claro. ¿Tienes alguna idea de pronóstico y la bolita de cristal? ¿De cuándo va a mejorar? De como cuándo, no, yo diría más, ¿cuándo se va a estabilizar? Vaya, lo que pasa es que dependemos mucho de la reactivación, ¿verdad? De la reapertura. ¿Qué pasó acá? Que nosotros habíamos hecho pronósticos de que después de la cuarentena que tuvimos, marzo, abril, mayo, íbamos a tener la reapertura a partir de junio. Entonces, si hubiéramos reabierto en junio con las etapas estas que se planteaban, tendríamos ahorita otros números. Sí. Pero la economía ha seguido cerrada. Entonces no sabemos realmente cuándo va a empezar la recuperación, porque no sabemos cuándo va a iniciar realmente la reapertura. Teníamos la fecha para el 24 de agosto, el lunes próximo, porque ese día dejaba de estar vigente el decreto 31, el decreto ejecutivo 31, con estas etapas de reapertura, pero la Sala de lo Constitucional falló en contra de este decreto. Ahora la Sala ha revivido el decreto 661, que es la ley de emergencia, atención del COVID y reapertura, que había aprobado en mayo la Asamblea Legislativa. Pero está un mes atrasada en la reapertura. No, está varios meses, porque la reapertura, según el calendario de ese decreto, empezaba el 7 de junio, terminando el 7 de septiembre con apertura total. Pero como esos plazos ya pasaron, la Sala le dice a los diputados, mire, tiene que readecuar esto, tiene que reformar ese decreto, ponerlo con fechas actuales y mandárselo al presidente para que lo publique. Entonces dependemos de ver qué va a hacer todavía la Asamblea. La Asamblea podría decir, vamos el lunes 24 con fase 2 y vamos 15 días después con fase 3 y dentro de un mes con fase 4, pero no sabemos todavía. Entonces, como no hay claridad de cuándo vamos a tener ya a la economía operando en su conjunto, no podemos todavía aventurarnos para hablar de recuperación. Yo sí pensaría que a partir de 2021 la cosa tiene que empezar a mejorar. Sí, en ese sentido, pues, hablando del segmento que nos toca como salud y del segmento que tenemos como cooperativistas,
creo que no podemos dejar ese tiempo como tiempo fuera o tiempo perdido, ¿verdad? Realmente tenemos que ser proactivos en prepararnos para cuando ocurra. Yo no sé tanto a ustedes en la parte de la cooperativa, pero sí sé que como sector salud es cuando más movimiento han tenido, porque la misma naturaleza de la emergencia ha hecho que se demande mucho el servicio, aunque yo sé de muchos amigos que han tenido que cerrar sus clínicas por haber razón o porque se han tenido que dedicar al servicio en la parte pública, que también Sí. tienen su trabajo. Entonces es de evaluar también al interno cómo está la situación de cada uno. Yo sé que en la parte financiera hay una estabilidad, sé que en la parte de salud también hay una estabilidad, pero además una perspectiva de crecimiento bastante fuerte. Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer su plan. O sea, no son un restaurantito que cerró y ya no abrió nunca más, pues. Y en ese sentido también tenemos que, o sea, comportándonos como usted lo dijo al principio, muy sinceramente con cada quien. Tenemos muchos colegas, ¿verdad?, que lastimosamente, y le vamos plegarias a Dios porque han fallecido, y claro, su familia ha quedado en una situación, no sabemos si anaranjada o roja. La otra situación es cómo va a enfrentar esta gente, las familias, estas situaciones. Ya hemos dado un poquito de hablar sobre esto, y no solamente la reapertura, como ya lo hemos visto a nivel mundial, depende únicamente de que vamos a poner fechas ya, porque quisimos, bueno, este país lo quiso hacer en la clave anterior y tuvimos un repunte de casos. No sabemos si a partir del 24 se va a abrir y vamos a tener 15 días después otro repunte de casos, o como ha pasado en otros países donde han hecho reapertura y después han tenido que, como hablamos al principio, que cerrar de nuevo, cerrar una región, Estados Unidos una parte, España cierra otra parte, ¿verdad? Pero la enfermedad en sí, y como hemos hablado en otras charlas de tipo médico, la estamos conociendo. Y como la estamos conociendo, también estamos viendo que depende de la evolución de la enfermedad. Sí, realmente el consenso internacional ahorita es un concepto de cierres intermitentes. O sea, como a usted le gusta, dice en palabras banales, al tanteo. O sea, yo abro hasta cierto punto, si veo un repunte, retrocedo, ¿verdad? Luego vuelvo a abrir, si veo un repunte, retrocedo. Y gracias a Dios, por lo menos lo que más está impulsando ahorita las perspectivas de inversionistas a nivel mundial es la certeza de que va a haber una vacuna. Tenemos ahorita, según la Organización Mundial de la Salud, ya 6 vacunas bien adelantadas. Rusia con su cuestión de que su Sputnik se lo van a empezar a poner a todo el mundo dentro de un mes, pero luego las otras, las que están desarrollando en Oxford y las demás, a partir de diciembre y febrero del próximo año, ¿verdad? Eso da también una esperanza de no tener que seguir cerrando, pero eso ya es materia aparte. Es materia aparte, correcto, porque hay que hacer el guardadito, ¿verdad? Porque va a haber que a un costo. Realmente el Papa pidió que la vacuna fuera gratis para todo el mundo, pero no creemos que sea así. Ya por lo menos algunos ya han dado la cantidad y cuánto va a costar esa vacuna, y son 2 dosis, y no han dicho todavía si cada dosis vale 125 o las 2 dosis valen 125. Y el otro tema de que ya están advirtiendo que si usted es obeso, mejor ni se la ponga porque no le va a hacer nada. Momento de ponernos a dieta también. Bueno, yo siempre he pensado desde el inicio de esta situación que uno debe de aprovechar la crisis para salir mejor, en cualquier forma, ¿verdad? Si nos ponemos a dieta, yo ya no tengo de dónde ponerme a dieta, pero bien, pues dieta de engorde tal vez. Pero aprovecho el momento, Mariana, para trasladarte las felicitaciones que tenemos a través del programa, que mucha claridad en el pensamiento, te están agradeciendo los consejos, ¿verdad? Y también aprovecharle a decir particularmente a Juanita Guzmán Fuentes, que nos dice que llegó tarde, que lástima, nos dice, pues que no se preocupe, vea que nuestros videos quedan en nuestras plataformas, en Facebook Live o en la fanpage, en YouTube, y pues pueden redireccionarse por el Instagram, y además también algunos comentarios en Twitter, ¿verdad? Entonces pues no sé si doctor Pinto, algunas preguntas que puedas trasladar. No, los agradecimientos aquí de René Rivas, de Jacqueline Andrea, de Elmi, que la felicitan siempre por
por su buena presentación. Cristina Villatoro, hemos tenido bastante, Guadalupe Cornejo, Nelson Santos, en fin, o sea, los asociados están pendientes y agradecen este tipo de charlas, y qué mejor que una persona con la experiencia, el conocimiento y la forma de transmitir lo que tiene. Y ustedes pues que también le abonan bastante, ¿sí? A ustedes los voy a invitar yo a las charlas que ven otro lado también. Eso es exponerse a los troles, hombre. Entonces, no, pero como parte de ambos, parte del Comité de Educación, pues nosotros tenemos una cierta programática. Casi que empezamos contigo para hacer una visión más real de lo que estaba pasando. No hemos terminado contigo, sino que esto como que vamos como médicos, ¿verdad? O sea, mira, te voy a operar para que te mejores, ¿ya? Y ahí te salvo la vida. Pero después vamos a seguir como el ortopeda, vas a necesitar un poco de terapia física para que intente llegar a la normalidad. Eso sí, el ortopeda le aclara, como tú lo has dicho, sin tu esfuerzo no lo vas a lograr. Correcto. ¿Verdad? Porque yo ya hice mi parte, pero tu esfuerzo es el que sigue para que llegues a la normalidad. Entonces, remarco lo que tú dijiste. Empiezo por Comédica, ya lo dijo Pinto, tú nos has leído nuestros productos y gracias por la propaganda que nos haces, ¿verdad? En este programa, ¿verdad? Nosotros podemos tener las soluciones financieras que se puedan adaptar a nuestros asociados, pero necesitamos que el asociado se sincere consigo mismo. Incluso al sincerarse, si cree que no tiene la capacidad como para tener un abordaje financiero, nuestras ejecutivas de mercadeo tienen la capacidad muy personalizada, como tú lo mencionaste, para escuchar sus problemas con la confidencialidad que es necesaria en estas situaciones y proponer soluciones financieras que vayan en mejoría. Pero todo va a partir de que yo esté claro en qué zona estamos, desde la verde hasta la roja. Y me gusta lo que tú has dicho. Realmente me parece que el que está en la zona verde puede sentirse tranquilo, pero en esta incertidumbre nadie está tranquilo. Así es. Entonces las recomendaciones que han venido dando a unos para mejorar, pero a los otros, verde y amarillo, para que consoliden su posición, ¿verdad? Así es. Ya, sí, espero haber aprendido la lección. Ahorremos. Hemos aprendido la lección, ¿verdad? Porque hoy ya sabemos que si estamos en valor, estamos en verde, amarillo o estamos en rojo. Así que pues no nos queda más que agradecer la presencia de Mariana y agradecer a todos los asociados y personas que han estado viéndonos, ya que recordarles pues que la cooperativa está abierta, acérquense, vengan a actualizar sus datos, ¿verdad? Porque de base a eso también les llega información del comité, les llega información de los productos que tenemos, y la actualización de datos también al mismo momento los hace participar en otras promociones que la cooperativa también está tratando de llevarles, y que si están en problemas, zonas de las que ya nos dijo Mariana, amarilla, roja, pues aquí la cooperativa está abierta. Ese es uno de nuestros objetivos, para que vengan y se acerquen a solucionar sus problemas financieros. Gracias, Mariana, y a nombre de... No, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un gustazo compartir, y ojalá pronto volvamos a las épocas en las que nos vemos cara a cara. Gracias. Primero Dios. Gracias a todos, a nombre de la Junta de Vigilancia, del Consejo de Administración y de nuestro Comité de Educación, para estar siempre en sintonía. Y si lo quieren volver a ver este programa o se lo quieren recomendar a alguien, compártanselo. Queda en la fanpage de la cooperativa y queda también en YouTube. Así que muchas gracias, buenas noches a todos, nos vemos en la próxima entrega.